Lilian Bogado, una joven de 19 años del pueblo Mía en Misiones, pasó 7 meses con prisión preventiva por la muerte de su hija, sin evidencias en su contra, sin intérprete, ya que no habla castellano, sin perspectiva indígena ni de género. Gracias a la presión de organizaciones, el 27 de septiembre de 2019 la justicia ordenó su excarcelación. Patricia Solorza, mamá de una niña de 4 años y un hijo de 14 con retraso madurativo, fue condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo. Presentando las condiciones para obtener la libertad condicional, no pudo acceder a ella. Durante 2 meses manifestó sufrir un fuerte dolor de vientre y no fue escuchada. Murió en agosto de 2019, esposada a una cama terapéutica del hospital de José León Suárez. Flavia Zaganías fue condenada a 23 años de prisión, acusada de instigar un ataque contra su expareja. En 2017, ella publicó en sus redes sociales un caso que la justicia dejó archivado: el abuso sexual de su hija de 6 años en manos de su expareja, Gabriel Fernández. Al enterarse de la situación por lo publicado, su madre y hermano incendiaron la casa del abusador y lo agredieron físicamente hasta dejarlo hospitalizado. En el proceso jurídico no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que Flavia dirigió un plan premeditado de ajusticiamiento. Madre de 5 hijas, víctima de violencia psicológica y económica, Flavia fue condenada por una justicia patriarcal. Bienvenidos a todos a nuestro podcast Marta en Cáncer. Somos Clara Campos Urán y Mariana Blanco, estudiantes, comunicadoras, feministas de Villa Carlos Paz. Estamos en el aire de Villanos Radio, de Radio Tortuga, y esperamos también estar dando vueltas por internet. En 2018, las internas del complejo 4 de mujeres de Seiza decidieron sumarse al 8M. se reunieron para conversar sobre la violación de las leyes laborales adentro del penal. La respuesta del penal: una fuerte represión y encierro en celdas de castigo y en el pabellón psiquiátrico número 27 de la unidad, conocido por ser el lugar donde drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento. Esta situación deja en claro que a las presas las privan de sus derechos humanos, de aquellos que se suponen inherentes, inalienables e irrenunciables. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron adoptadas por la ONU en 1955 y reformuladas en 2015. Conocidas como reglas Mandela, establecen estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad. Entre sus principios fundamentales encontramos que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco, que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles y que el régimen penitenciario reducirá al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Avanza en las tintas la necesidad de resguardar los derechos de las personas privadas de su libertad. ¿Pero qué pasa tras las rejas? En el 5º capítulo de Marta en Cáncer traemos las palabras de una abogada y una activista para acercarnos al patriarcado en el encierro, porque las mujeres no están solamente privadas de su libertad, también de sus derechos. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, uno de los problemas más preocupantes del sistema penitenciario es el incremento de la población detenida y la consecuente sobrepoblación. La población total de mujeres detenidas en el conjunto de cárceles de la Argentina creció en los últimos 15 años un 50%. Si bien la población penal de mujeres y población trans es menor a la población de varones, en las últimas décadas han registrado incrementos de las tasas de encarcelamiento mayores. Como lo detalla en su informe de 2018, la sobrepoblación produce hacinamiento, falta de privacidad y pésimas condiciones higiénicas. Obstaculiza el acceso al trabajo, salud, alimentación, educación y actividades recreativas. Provoca grandes vulneraciones a los derechos de las personas detenidas y atenta contra el objetivo de la reinserción social. Esa sobrepoblación se relaciona con la utilización de la prisión preventiva, la que muchos califican como abusiva. En un informe, la Procuración Penitenciaria de la Nación destacó que 7 de cada 10 mujeres privadas de libertad en Argentina se encuentran sin condena firme, es decir, con prisión preventiva,
porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. En el caso del colectivo trans, como cuenta la Asociación Civil o Trans Argentina, a fines del 2019, la prisión preventiva fue aplicada al 86% de las personas trans detenidas. Desde el 2016, las detenciones, vejaciones y torturas aumentaron en un 100%. Detallaron que tales vejaciones van desde el no reconocimiento de su identidad autopercibida y la falta de acceso a la salud, hasta abusos y violaciones. ¿Quiénes son las mujeres que están tras las rejas? La mayoría son madres, jefas de hogar que no habían sido detenidas antes. Realizaban tareas de alta informalidad y en su mayoría no habían terminado sus estudios secundarios. Al observar los delitos por los cuales son detenidas las mujeres cis, trans y travestis, continúa registrándose como principal causa la infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Se observa un aumento continuo de la población detenida por este delito desde el 2015 en adelante. Como analiza el informe de la Procuración, el modelo que predomina es el de la guerra contra las drogas, con el derecho penal como herramienta fundamental. Y el uso de la cárcel como respuesta ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, siendo la principal causa de su encarcelamiento en América Latina. La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo, como la distribución de drogas a pequeña escala o por transportar drogas como una manera de enfrentar la pobreza, y su encarcelamiento no contribuye a desmantelar los mercados ilegales. Sobre esto hablamos con la doctora Nadia Podsiadlo, abogada, litigante con orientación penal y docente en Bauer. En definitiva, la guerra contra las drogas siempre tuvo en su mirada a grupos vulnerables y los criminaliza y los estigmatiza, ¿tá? Entonces, en lo que respecta a las mujeres, hay una fuerte conexión de la ley actual de estupefacientes, recordando que está basada en un paradigma prohibicionista, a un sistema patriarcal. ¿Y por qué digo esto? Porque la mujer siempre fue objeto de propiedad, tuvo lugar de propiedad entre las organizaciones criminales. Y debemos tener en cuenta que ellas, o sea, las mujeres en estas estructuras no tienen puestos de poder, sino tareas menores en la cadena de narcotráfico, y claramente son fácilmente reemplazables en las mismas y suelen ser tratadas como instrumento de esta misma guerra. O sea que en el imaginario social patriarcal levantarían menos sospechas según el rol asignado a las mismas en el mundo misógino y androcentrista en el que vivimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que los patrones que se repiten en el caso de mujeres detenidas por narcotráfico son casi todos los mismos en todo el mundo. Mujeres jóvenes, jefas de hogar, con escasa instrucción, no tienen antecedentes penales, provienen de estructuras sociales precarias y vulnerables, y de esta manera se genera una doble estigmatización una vez que las mujeres son detenidas. O sea, no solo va a ser una mujer delincuente, sino también va a ser una mala mujer, ¿tá? De esta manera, ¿por qué? Porque se sale de los roles asignados por la sociedad, transgrede todos los estatus todos los esquemas del status quo impuesto, y se vuelven de esta manera no merecedoras de respeto. Y respecto a las prisiones preventivas, tenemos que tener en cuenta que el año pasado, en 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó una sanción al Estado argentino e hizo una serie de recomendaciones, teniendo en cuenta que el sistema judicial, como lo vemos no solo en nuestra provincia, sino en todo el país, hace uso y abuso de la misma. Preguntamos también cómo se puede poner fin a esa discriminación. Creo que una de las maneras sería despenalizando y regulando todas aquellas conductas que están relacionadas al consumo y a la tenencia de lo que hace a las pequeñas cantidades de sustancias que hoy son consideradas por nuestra ley como estupefaciente. De la misma manera podemos tener en cuenta la política, la implementación de políticas públicas sociales, siempre por supuesto enfocando la mirada en una matiz respetuosa de los derechos humanos, de las perspectivas de género. También se puede implementar, como en otros países, Europa básicamente en los años 80, un programa de reducción de daños, y sobre todo, que fue motivo, de basamento, de fundamento de los fallos Arriolas y Basterrica en su momento, el reconocimiento del derecho a elegir, al placer y a la autodeterminación y a la privacidad, alejándola del ámbito de la seguridad y llevándola al de la salud pública. O sea, no meter en la misma bolsa a los traficantes y a los consumidores, o a quienes dan o consumen aceite de cannabis para diferentes patologías. Nadia representa a Fernanda Moyano, compañera que contó su historia para el segundo capítulo de este podcast. A Fer le dejó marcas en el cuerpo su lucha para conseguir la prisión domiciliaria, derecho que tenía por ser madre de un menor con discapacidad. Cuando la escuchábamos aquella vez, nos preguntábamos, si la prisión domiciliaria es un derecho,
¿Por qué el Poder Judicial no la otorga automáticamente en los casos en que la ley así lo establece? Bueno, debemos recordar que la domiciliaria se aplica en 5 casos: al interno o interna enfermo, cuando, esta privación de libertad en la cárcel impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia; al interno o interna que tenga una enfermedad incurable en periodo terminal; al interno o interna discapacitada cuando la privación de libertad en la cárcel sea inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; al interno o interna mayor de 70 años, a la mujer embarazada y a la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. Creo que el problema acá, hay que remarcarlo, subyace en la redacción de la norma y en el poder discrecional que surge para el juez o jueza al momento de la aplicación de esta medida, ¿no? O sea que la letra de la ley dice expresamente, si uno lee el artículo, dice: el juez podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria en determinados supuestos que son los que mencioné anteriormente. ¿Bien? O sea, de esta lectura podría surgir que no se otorga automáticamente ni configura un derecho, sino que configuraría un beneficio. Fíjense ustedes que la palabra podrá, cómo deja esta facultad discrecional al juez o jueza encargada de incorporar esta medida. Ahora bien, si tenemos en cuenta la voluntad legisladora al momento de la redacción de la norma, surge, y esto no es menor, que en el año 2008 se aprueba en el Congreso de la Nación la ley 26.472, que básicamente es la que modifica la 24.660 de prisión domiciliaria, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, y precisamente en esta modificación es que tiene su fundamento en políticas humanitarias, donde se amplían los casos para gozar de esta medida. O sea que de esta manera se sustituye el encierro por el arresto domiciliario. Entonces, el problema, a mi entender, es que la concesión de esta medida no debería ser interpretada, como sucede siempre en la mayoría de las veces, como una facultad discrecional del juez o jueza, sino como un derecho, ya que este fue el espíritu por parte del legislador al momento de la redacción de la norma. Pero en la actualidad pareciera ser que siempre se restringen los derechos en vez de ampliarlos. Córdoba es la provincia con más habitantes privados de su libertad, con 10.000 personas encerradas. Del total, el 60% está con preventiva, y en el caso de las mujeres, ese número asciende al 80%, encerradas sin condena. En nuestra provincia también resonaron las muertes de numerosas internas durante el 2019, muchas de ellas con acusaciones de maltratos y torturas por parte de las trabajadoras del sistema penitenciario. En diciembre, con una huelga de hambre, los internos de Bower buscaron visibilizar las condiciones en las que cumplen la privación de su libertad. Presentaron un amparo buscando mejorar su situación educativa, laboral y las salidas transitorias. Sobre estos temas hablamos con Adriana Rebol, militante anticarcelaria e integrante del Movimiento hacia la Libertad. ¿Son 400 las mujeres que hay en Bower, acá en Córdoba? Sí, sí. Entonces, si vemos, por ejemplo, de 6 muertes en ese porcentaje, sube mucho el índice de mortalidad de mujeres en las cárceles de Córdoba. No, aparte muertes muy sospechosas. Veíamos el Sí, caso de Janet. nosotros decimos claramente que la responsabilidad es del Estado, porque varias de ellas ha sido por falta de asistencia médica, mujeres que justamente estaban por narcomenudeo, otra mujer suicidada en teoría, Janet López, hacía poco tiempo que estaba, pocos días, 1 o 2 meses, no tenía, digamos, en Villa María ocurrió el hecho de ella, la encarcelan por la sustracción de una remera en un lugar. Y bueno, es de Villa María y viene a Bower, el fiscal la manda para acá. Y bueno, y el fiscal después tuvo vacaciones y esto, y como que se olvidan, ¿no? El Poder Judicial se olvida de la gente que encierra. Y bueno, y sucedió todo esto terrible. Después las mujeres, por narcomenudeo también. Algunas mueren por
falta de asistencia médica. Bueno, estas son condenas a muerte, ¿no? A pena de muerte. El estudio que empecé a hacer es, sobre todo porque empecé en los años 90, 92, a trabajar con esa población, y de ahí a interesarme y ver cómo funcionaba el sistema de salud dentro de las cárceles. Y entonces comencé a ver qué pasaba. Por ejemplo, el año pasado, de las 21 personas que murieron por responsabilidad del Estado en las cárceles de Córdoba, la mayoría fue por falta de asistencia médica. Y después hemos trabajado en otros casos que hemos peleado para lograr o la prisión preventiva o la libertad, o la prisión domiciliaria o la libertad de las personas para que no mueran, ¿no? En el caso de enfermedades. Y algunas de estas enfermedades, por ejemplo, que son crónicas hoy, como no solo el tema del VIH, sino también la diabetes. Es una enfermedad crónica, pero que si no la controlás, si el sistema de salud no es integral y si no tenés la asistencia médica necesaria, vas a morir, como es el caso de Elsa Medina, que bueno, que por más que el servicio penitenciario niegue, murió en la cárcel y sin falta de asistencia médica. La tortura también es otra realidad que se vive, ¿no?, dentro de las cárceles. La tortura es total. Cuando hablamos del sistema de salud, el año pasado empecé a movilizar y bueno, creo que este año hay que hacerlo con más fuerza, pidiendo que la salud de las personas privadas de la libertad no dependa del servicio penitenciario, sino que dependa del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el rol que están jugando médicas y médicos del servicio penitenciario es más de seguridad que cuidadores de la salud. Los médicos son los que recetan cuántas horas y cuántos días de cama de sujeción va a tener una persona, hasta curarse, hasta sanarse, hasta qué produce que vos tengas estaqueada de pies y de manos en una cama a una persona días. Le suelen poner un nylon abajo para que se orine y se defeque encima, y lo único que cuando la persona pide salir, le meten una pichicata para que se quede tranquila nuevamente y continúan. Eso es la máxima tortura. Pero también medidas de sujeción son, por ejemplo, los chalecos químicos. El chaleco químico es, sobre todo las mujeres, porque las mujeres somos locas, somos histéricas, Entonces, por cualquier, sobre todo si vas a reclamar un derecho o algo que te corresponde, estás loca, entonces te vamos a tranquilizar. El chaleco químico es un compuesto de 3 medicamentos que te dejan dopada varios días. Adriana consideró que en los casos que se otorga la prisión domiciliaria a mujeres con niñas, el Estado tiene que apoyarlas cuando no cuentan con una familia que las contengan, por ejemplo, para llevar a sus hijas al colegio o hacer las compras. Por otro lado, opinó que se tiene que revisar el uso de las preventivas, que los fiscales tomen conciencia de la sobrepoblación. Córdoba es una de las provincias con el índice más alto de cantidad de presos per cápita. Dijo que no hay lugar ni alimentos, y que muchas veces el alimento y los medicamentos son aportados por las familias que tienen que pagar el pasaje para ir hasta la cárcel. Y en el hacinamiento empeora la situación sanitaria. Adriana Quinteros, el año pasado, que el juez Lajerros le otorga la prisión domiciliaria 12 días antes de morirse. Es la crueldad a las claras, así. No hay nada de asistencia médica, no es que sea poca, sino que es inexistente. ¿Y la respuesta del Estado? Ninguna. No, ninguna.
No hay, por eso digo que no se puede depender más del servicio penitenciario y la salud de la persona, tiene que ser del Ministerio de Salud. Me quedé pensando si tenemos mujeres con sus derechos más vulnerados, más maltratadas y demás, ¿qué pasa con las mujeres trans dentro de la cárcel? Mira, trabajé mucho tiempo con ese tema. En el 2006 di unos talleres, un año que di un taller en San Martín, junto con un grupo de periodismo en la cárcel. Ahí, bueno, peleé con todo el mundo para que las pibas trans pudieran participar del taller. Eran 6. Ellas me hablaban y me decían, mira, acá estamos en el pabellón iglesia, en el pabellón 18 al fondo, o en los otros pabellones iglesia, pero los pastores, que son otros presos, no nos dejan ni usar aros, tenemos que estar vestidas como varones, como ellos quieran. La verdad es que ese año terminamos el año y las pibas habían salido porque yo lo que quería era que les abrieran las puertas de los pabellones. Estaban con los hombres. Sí, con los hombres. San Martín es el penal de hombres. Sí, toda la vida. O sea que por más que tu percepción de género... ¿Qué es eso? Te dicen. A mí, cuando iba a plantear ante algunas autoridades, a mí no me vengan con cosas raras, me decía un día un director. Cosas raras. Porque pedía los derechos de las personas. Porque aparte personas que hacen su transición ahí adentro, por ejemplo, nunca van a poder... No. Tratamiento hormonal, No, olvídate, jamás. no, eso no. No, pero aparte muchos años, hoy está un poquito más permitido, pero muchos años eran castigadas las relaciones lesbianas, de mujeres lesbianas. Totalmente castigadas, sí. Te veían y te sancionaban. Te veían de la mano, qué sé yo, con una actitud, no, sanción. Y entonces, ahora para seguir, ¿qué hace falta? Movilización de parte sobre todo de parte de los familiares que no se mueven y por algunas personas será por comodidad o otras personas porque tienen miedo. Escuchando a Adriana hablar sobre la realidad que viven las personas privadas de su libertad, consideramos que la perspectiva de género es la clave para resguardar los derechos de las mujeres cis, trans y travestis y así superar su criminalización y revictimización. En este sentido, recuperamos las palabras de la abogada Nadia Posiadlo al referirse a la justicia patriarcal. Creo que cuando hablamos de justicia patriarcal debemos básicamente partir de la base que está compuesta generalmente por hombres blancos, clasistas, heterosexuales, cis, con privilegios, que provienen de familias judiciales, con contactos, apoyados por sus propios pares, porque estamos haciendo referencia que casi todo el órgano judicial, por no decir todos, fiscales, jueces, policías, peritos, equipo técnico, médicos, psicólogos, psiquiatras y demás, tiene una estructura machista. Entonces, parece prácticamente imposible que sea ese mismo órgano machista el que le dé una solución a la cuestión de género. Se podría hablar de corporativismo judicial y patriarcal, que lamentablemente es difícil de contrarrestar partiendo de la idea social impuesta de que el hombre siempre ocupa un lugar de privilegio respecto a grupos vulnerables como la mujer. Sí. En realidad partimos de esta premisa y teniendo en cuenta la falta de voluntad política, la carencia de presupuesto y la casi nula formación de género de los operadores judiciales, no vamos a poder cambiar esta cruda realidad, ni los datos alarmantes que se registran en nuestro país. Recordando que al día de la fecha, una mujer es asesinada por un hombre cada 32 horas. La justicia patriarcal genera una selectividad del sistema penal y va a crear patrones en común respecto a las mujeres que condena. Basta ver los casos más mediáticos, como el de Brenda Baratini, que fue condenada a 13 años de prisión, Naire Galarza, condenada a perpetua, Flavia Zaganías, recientemente en Cruz del Eje, condenada a 23 años de prisión, Cristina Vázquez, quien estuvo presa 11 años por un error judicial, hoy absuelta por la Corte Suprema de Justicia. Entre estos patrones, ojo, por mencionar solo algunos, obviamente, hay una sobreexposición de las mujeres condenadas por parte de los medios masivos de comunicación que de esta manera terminan siendo funcionales al Poder Judicial. Hay celeridad en sus procesos judiciales, condenas excesivas, todas de 10 años para arriba,
generando una desigualdad, obviamente, de trato ante la ley respecto al mismo delito cometido por hombres, violando de esta manera el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y por último, si la ley Micaela es necesaria en la justicia cordobesa, claramente que sí. Si tenemos en cuenta que la presión del movimiento feminista exigió cambios normativos urgentes e inminentes y una mayor formación sobre los y las operadores judiciales en perspectiva de género, esta implementación no debe morir solo en la justicia, sino que deben estar presentes en todos los espacios de formación, a mi criterio, ¿no? Los movimientos feministas movilizan reclamos en numerosos ámbitos, y la situación de las mujeres privadas de su libertad no es la excepción. Agradecemos a Nadia y Adriana por sus palabras que nos ayudan a acercarnos desde ámbitos diferentes a la realidad que se vive tras las rejas. Termina entonces este 5º capítulo de Marte en Cáncer. Nos encuentra en Instagram como somos Marte en Cáncer y también en nuestro canal de YouTube, Marte en Cáncer. En Villanos se repite este podcast los martes y jueves a las 20 horas y los sábados a las 21. En Radio Tortuga los martes y jueves a las 12 horas. Marte en Cáncer, somos acción y reacción, un podcast feminista desde Carlos Paz. Hasta la próxima.